a hablar acerca de dos temas que considero que son muy importantes. Primero vamos a hablar acerca del tema del emprendimiento y posteriormente vamos a hablar acerca de cómo reaccionar ante una lamentable situación en la que tengamos que acudir de emergencia a la ley ante una situación de violencia. Así que esos van a ser los dos puntos que voy a tocar. Legalmente empoderada, ese fue el título que quise ponerle a esta presentación. Todos sabemos que una de las partes más importantes para nosotras poder sentirnos empoderados, una de las partes del empoderamiento más importantes es la independencia económica. ¿Por qué? Porque la independencia económica, como lo hemos venido hablando, otras ponentes lo han dicho constantemente, nos da la libertad de poder decidir sobre lo que queremos hacer sobre nuestras vidas. Nos abre muchísimas posibilidades. Y una de las características más lindas que además escuché el día de ayer en una de las frases de la Biblia, historias de la Biblia que contaron, es el valor de ser emprendedora. Y sabemos que hay que ir de la mano con la ley, hay que conocer la ley muy bien para evitar tener problemas, porque conociendo la ley podemos evitarnos muchísimos problemas y podemos ir haciendo las cosas de acorde a nuestro ordenamiento jurídico. Hay algo muy importante que quiero recalcar acá, y es que yo sé que hay mujeres de diferentes países que están siguiendo esta ponencia, y quiero que sepan que si bien es cierto, la ley no es igual en Costa Rica que en todos los demás países del mundo, es muy parecida. Especialmente el derecho en América Latina es muy parecido. Y aunque los artículos sean diferentes y aunque hayan características específicas que sean diferentes, en términos generales tienen unas similitudes muy grandes porque al final todo nuestro derecho proviene de Roma. Así que vamos a continuar con la parte del emprendimiento. Ok, el emprendimiento es aquello que nos va a abrir muchísimas posibilidades. El estudio del emprendimiento es algo que nos empodera muchísimo. Así que lo primero que voy a hablar es acerca de un local comercial, de cómo hago yo para tener un local comercial y que sea legal. ¿Qué tengo que tomar en consideración? Bueno, lo primero que ustedes tienen que tomar en consideración es dónde. ¿Dónde van ustedes a alquilar un local comercial? ¿Por qué? No solamente por la parte de que tiene que ser un lugar en donde ustedes puedan vender, no solamente eso, sino que ese lugar, antes de alquilarlo, antes de dar su dinero para alquilar un lugar o para comprar un lugar, ustedes tienen que ver que ese lugar cumpla con los requisitos de haber pagado los impuestos municipales. Si ese local, si esa propiedad en donde está ese local no ha pagado los impuestos municipales territoriales, ustedes nunca van a poder hacer un negocio legal en ese lugar. ¿Por qué? Porque ese es el primer requisito para pedir la patente, tener pagados los impuestos municipales. ¿Cuál es el siguiente, perdón, los impuestos territoriales? ¿Cuál es el siguiente requisito? Bueno, tienen que cumplir con los permisos del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué tienen que ver ustedes ahí? Que el lugar sea salubre, que ustedes digan, ok, aquí es un lugar limpio, ¿verdad? Esa es una característica muy importante. Y además que sea accesible para las personas que tienen discapacidades físicas, que una silla de ruedas pueda entrar al local comercial. Entonces, cuando ustedes cumplan con eso, vean que estos requisitos se pueden cumplir, entonces sí, procedan e inicien el procedimiento ante la municipalidad para obtener una patente. La patente la van a obtener si ustedes cumplen con todos estos requisitos. La pegan en la pared del local comercial porque ahí tiene que estar pegado siempre, siempre, para que cuando los agentes de la municipalidad lleguen a revisar si todo es legal, inmediatamente ven el papel y ustedes no tienen ningún problema. ¿Qué pasa si ustedes abren una tienda, una panadería, lo que sea, y no tienen ese permiso? Les cierran el local. Entonces, es muy importante evitarse problemas teniendo en consideración estas características. ¿Qué más? Es importante, los impuestos, hay que pagar impuestos. Está el impuesto municipal, que es el que se tiene que pagar cuando uno tiene una patente mensualmente, y que varía de una municipalidad a otra. Por ejemplo, yo tenía un local comercial acá en Guapiles y pagaba 19,000 colones.
Y puede ser que en Heredia pague más o menos, o en Guanacaste sea diferente, o en otros países sea un monto diferente, pero hay que pagar impuesto municipal. Después hay que pagar el IVA, 13% sobre todas las ventas, si ustedes dan factura. ¿Qué pasa si ustedes no dan factura? Bueno, están evadiendo impuestos. Ahora bien, yo no les puedo decir a ustedes que todo el mundo da factura, porque eso es mentira. Eso es mentira. Muchísimas personas no lo hacen. Eso no significa de que sea legal o de que esté bien, pero muchísimas personas no realizan la factura para no pagar el IVA. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que tomar en consideración? El que paga el IVA es el cliente. Entonces, a ustedes, a sus productos, tienen que sumarle el IVA, de tal forma que ustedes no paguen el IVA, sino su cliente. Ahora, hay otros impuestos, como el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades, que lo vamos a ver más adelante. Algo muy importante es no arriesgar su patrimonio personal. Si ustedes están iniciando, por ejemplo, un negocio pequeño, un negocio de vender galletas, ustedes hacen galletas en su casa y se las venden a los vecinos. Ok, está bien que eso sea también parte de su patrimonio personal. O si ustedes empiezan a traer ropita de Estados Unidos y lo empiezan a vender a sus amigas y ahí van poco a poco, pero resulta que ustedes llegaron y ahorraron 1 millón de colones. Y dijeron, bueno, con este 1 millón de colones ahora sí, me voy a montar un negocio. Entonces empiezan a hacer un negocio mucho más serio y resulta que ese negocio empieza a adquirir responsabilidades. ¿Qué va a pasar? Bueno, usted dice, bueno, ya le metí este 1 millón de colones, ahora le voy a sacar un préstamo en el banco y voy a meterle otro 1 millón más. Y traigo más ropa y vendo más. Y todo es muy próspero. Pero de pronto se viene el coronavirus y las ventas se bajan por el suelo. ¿Qué hago en ese caso? Las ventas se bajaron por el suelo y no queda más que tener que pagar el préstamo y tener que seguir pagando a pesar de que las ventas no la están dando. ¿Qué pasa si ustedes tienen en ese momento su patrimonio revuelto con el patrimonio de su negocio, su patrimonio personal revuelto con el patrimonio de su negocio? Bueno, su casa donde viven sus hijos, su carro, su moto, su propiedad, su salario, va a responder por eso. Por eso es que yo considero que es una buena estrategia. Si ustedes van a empezar a invertir dinero importante en un negocio, dividir ese patrimonio. Si se cae, si se cae el patrimonio de su negocio, se cae solo. Su casa, su carro, todo lo conserva. Si usted, por otro lado, tiene problemas económicos, personales, entonces usted tiene esos problemas económicos, su empresa está aparte. Entonces hay que dividir el patrimonio para no arriesgarse, no arriesgar todo el dinero en un solo momento. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Ahora, bien, la pregunta del millón, ¿cómo divido yo mi patrimonio? Bueno, existen diferentes tipos de sociedades que se pueden constituir o empresas. Vamos a ver primero la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Cuál es esta empresa? Bueno, en esta empresa, usted, bueno, les decía que una figura, una empresa, una persona jurídica, tiene nombre, tiene patrimonio, tiene cédula. Es una persona como cualquier otra, pero no la podemos ver. Pero ¿saben qué sí podemos hacer? Meter ahí un patrimonio aparte. Entonces, la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Cómo es esa empresa? Bueno, es una empresa formada por una persona. Por ejemplo, la sociedad anónima, que es la más común y las que todos conocemos. Bueno, la sociedad anónima tiene que tener varias, al menos 2 personas para formarla, porque es una sociedad. La empresa individual no. La empresa individual solamente tiene una persona, que puede ser o no el administrador de ese patrimonio, pero que tiene autonomía, que tiene un patrimonio aparte. Ahí la importancia de esta empresa. Ahora bien, existen las sociedades. ¿Cuál es la diferencia entre la empresa individual de responsabilidad limitada y las sociedades? Bueno, las sociedades tienen que convivir.
al menos 2 personas para poder constituirla. En cambio, en la empresa no. Muy bien. La sociedad en nombre colectivo es aquella en la que se utiliza el nombre y apellido de uno de los socios que presta su nombre y se le pone al final y compañía, que son los demás socios. Por ejemplo, que yo me pongo una firma, Maricris Rodríguez y compañía, con otros colegas abogados. ¿Qué pasa conmigo? Que puse mi nombre ahí. Mi patrimonio, por estar prestando mi nombre, mi patrimonio personal va a responder por los deudas de esa sociedad, si la sociedad no puede. Entonces, mucho cuidado con prestar su nombre, mucho cuidado porque esto lo veo muchísimo. Keila Boutique, Mariana Boutique, están prestando su nombre personal para un negocio. Por lo tanto, ustedes, quien prestó el nombre, responde por las obligaciones de ese negocio. Mucho cuidado, mejor invéntense un nombre ficticio o lo que sea, pero no utilicen su nombre para responder por las deudas de un conjunto de personas que ustedes no saben qué le van a hacer el día de la mañana. Así que muchísimo cuidado. En la sociedad en comandita. ¿Para qué sirve la sociedad en comandita? Bueno, para que aquellas personas que tienen una idea, un proyecto, un plan de negocios en la mente brillante, pero no tienen plata, no lo pueden hacer. Pero resulta que esa persona que tiene una idea de negocio, que sabe exactamente cómo hacerlo y que tiene todas las ganas de trabajar y de lograrlo, pero no tiene plata, se consigue a un socio que sí tiene plata, porque no tiene ideas, que no tiene proyectos, que no tiene nada. Entonces, este socio que es el que administra, se llama el socio comanditado o gestor. Bueno, él va a poner todo su trabajo, todo su esfuerzo, todos sus ideales. Y luego está el otro socio comanditario que va a poner la plata, el capital. Entonces ahí se forma una nueva sociedad. Imagínense ustedes cuántos tipos de diferentes de empresas se pueden constituir y todos nada más conocen la sociedad anónima. Cuando hay sociedades para cada tipo de negocio. La sociedad de responsabilidad limitada, esta es una empresa familiar. La sociedad de responsabilidad limitada está hecha para que no cualquiera se pueda meter. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad limitada y la sociedad anónima? Bueno, la sociedad anónima es meramente capitalista. Usted agarra, tiene acciones de la sociedad. Digamos que yo tengo 3 acciones de la Coca-Cola. Ojalá, ¿verdad? Pero imaginemos que tengo 3 acciones de la Coca-Cola. Entonces yo le digo, Andreina, comprame estas 3 acciones y se las vendo a Andreina y ella me las compra y listo. Y donde ven los socios de la Coca-Cola es que llega Andreina y no pueden hacer nada porque son mis acciones y yo se las vendo a quien yo quiera. ¿Qué pasa en la sociedad de responsabilidad limitada? No puedo. Primero, tengo que preguntarle a los socios si ellos me la quieren comprar. Y si no, entonces sí, se la puedo vender a otra persona. Entonces, hay una limitación para que no entren personas que no son del negocio familiar al negocio, sin pedir permiso. Esto yo lo recomiendo a las empresas familiares. Y no solo a las empresas familiares, a aquellos que no quieren asociarse con alguien que no conocen. Y después está la sociedad anónima, que todos los conocemos. ¿Qué hace la gente? La gente llega y constituye una sociedad con la mamá, con el papá, hace una sociedad anónima, después saca a la mamá y se quedan ellos la sociedad. Y todo ese costo para tener una sociedad anónima ellos solos, cuando desde el principio pudieron hacer una empresa individual de responsabilidad limitada. Pero ¿qué pasaba? Que no tenían la información. Entonces gastaron un montón de plata que no tenían que gastar, haciendo algo que no tenían que hacer porque no sabían. Así que es muy importante tener la información antes de empezar a gastar dinero. Luego están las sociedades de hecho. Las sociedades de hecho son aquellas empresas que se constituyen por el hecho, por la acción. Por ejemplo, llega Laura Arce, que está acá conectada con nosotros, y constituye una sociedad con Jaineri. ¿Qué pasa? Que las dos trabajan, son socias, las dos ponen plata, ponen trabajo y ponen esfuerzo. Pero llegan el día de mañana y una de las dos dice, no, no hay sociedad, esa empresa es mía, ya no la comparto más.
¿Hicieron la sociedad? Le va a preguntar el abogado. No, no hice nada, no hicimos sociedad. Entonces ahí está el problema. No tenemos la prueba. Y sí se puede probar que hay una sociedad de hecho por los clientes, por los proveedores, por la gente, los testigos, los documentos. Pero va a tener que entrar en un proceso jurídico ordinario que le va a durar años y le va a costar plata. Así que mejor cúrese en salud y antes de asociarse con una persona, haga la sociedad y libérese de un futuro proceso que va a ser un verdadero pleito. Los pleitos son muy caros. Entonces, tome en cuenta esto. ¿Cuál es la desventaja y por qué la persona no hace sociedad? Para no pagar el impuesto de sociedades. Pero como yo les digo, las sociedades se hacen cuando usted tiene un negocio. Usted tiene un negocio y usted quiere cuidar ese negocio, ese dinero, haga la sociedad y pague el impuesto de sociedades. Mínimo son como 70, menos de 70,000 colones. Mínimo. Pero eso va a depender de la plata que genere la sociedad. Entonces, si usted genera el suficiente dinero, páguelo. Y libérese. Cúrese en salud. Mucho cuidado en las leyes con las asociaciones, con las sociedades, perdón. Después está la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo. La propiedad intelectual es aquella que nos da el derecho sobre nuestras creaciones. Están los derechos de autor, esos versan sobre obras literarias, artísticas, científicas, dibujos, modelos industriales. Tienen una protección que va de 50 a 70 años dependiendo del país en el que usted se encuentre. ¿Y qué es lo que autoriza, qué es lo que permite esto? Bueno, yo tener el derecho. Si usted es una persona que crea poemas, que crea cuentos, que hace pintura, que hace murales, que dibuja, que es artista, y usted crea una obra, usted puede proteger esa obra bajo los derechos de autor. En Costa Rica, ¿a partir de qué momento usted tiene derechos de autor sobre esa obra? A partir del momento que usted creó la obra, no desde que la registró, desde que usted creó la obra. Pero, si lo quiere probar, más vale que lo registre. Ahí es donde está la dificultad. Derechos conexos son interpretaciones. Por ejemplo, usted puede hacer una interpretación de una obra de Picasso. Y esa obra que usted hizo es una interpretación de otra obra, pero es su versión, su creación, entonces también tiene derecho sobre eso. Yo sé que hay muchas señoras, muchas mujeres que son muy artistas y es importante que tengan el conocimiento de que tienen derechos sobre esa obra, y no solamente el derecho moral, el derecho de decir, sí, yo lo hice, no, el derecho patrimonial, si es usada. Ambos derechos. El derecho moral es para siempre. Usted se puede morir y si 1000 años después, usted es la creadora, para siempre. Mientras que el derecho patrimonial vence dependiendo del país, ¿verdad? Usted puede explotar una obra de 50, 70 años patrimonialmente y le tienen que pagar a usted por explotar su obra literaria, su libro, su cuento, mientras que para otras, entonces usted, pues para la parte patrimonial, pero en la parte moral, pues sí, aunque no le sigan pagando, por ejemplo, no podemos dejar de decir que determinado artista pintó tal pintura, aunque hayan pasado 2000 años, ¿verdad? Bueno, luego está la patente. ¿Qué es una patente? Inventar algo novedoso. ¿Qué sé yo? Resulta que usted es una mujer que es una chispa y encontró una solución súper novedosa y mucho más eficiente para refrigerar, una solución mucho más eficiente para poder empacar la piña, una solución más eficiente, no sé, para realizar determinado acto que sea, que brinde valor económico. Es decir, algo nuevo, usted inventa algo de aplicación industrial. Eso usted lo puede patentar y venderlo. Las marcas. Esto es muy importante. Nadie registra las marcas en este país y todo el mundo se las vive robando unos a otros. Eso es así, es cultura. Todo el mundo aquí hace negocios y después registra la sociedad, hacen marcas,
las publican y después las registran si les pega. ¿Y qué pasa con las marcas? Que usted puede decir que esa marca es suya, que la hizo usted, pero si usted no la registró, ¿cómo la prueba? ¿Cómo lo prueba? ¿Cómo prueba usted que determinada marca la hizo usted y nunca la publicó? Imagínese que usted llega y se monta una panadería. Sí, yo con la panadería tengo hambre. Se monta una panadería y dice, muy bien, aquí estas panaderías se va a llamar Cupcakes, no sé qué. Y hace un logo lindísimo con un montón de colores, le paga un artista gráfico y todo. Y lo pone así en el local, en el Facebook, en el Instagram, la marca Cakes, Better's Cakes o algo así, no sé, no soy muy pensativa para marcas. Pero bueno, digamos que usted hace esa marca y que resulta ser un éxito. Es que sus pasteles son los más ricos. Pero resulta que usted no registró la marca. Entonces llega otra persona con más dinero que usted y se monta aquel local al frente suyo con su marca. Él lo registró y usted no. ¿Qué pasa? Perdiste los derechos. Los perdiste. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Y es que además, para refutar la marca, tendrías que haberte dado cuenta de que publicaron en el periódico tal día. ¿Y quién lee? ¿Quién lee el boletín judicial? Yo de vez en cuando sí ocupo para algo, pero ¿quién se levanta todos los días en la mañana y dice, ay, tráeme el boletín judicial para leerlo, a ver si alguien está usando mi marca? Nadie. Pues se te pasa la época, el tiempo y el periodo de apelación y perdés el derecho. Así que muchísimo cuidado con eso. Muy bien, hay dos cosas muy importantes que voy a hablar en este momento. Y yo sé, estamos en un congreso cristiano, ¿verdad? Pero esto es un hecho. Esta palabra que ustedes están leyendo aquí es un hecho. Y hay situaciones de violencia física, emocional, psicológica, económica y de supervivencia básica, que nos hace tener que separarnos. Ya ni siquiera, ya no salimos del emprendimiento, ¿no? Para que sepan, porque ni siquiera hice ese campo, pero ya no salimos del emprendimiento y si tienen alguna pregunta sobre eso, pues con muchísimo gusto, al final se las respondo y si no alcanza el tiempo, pues por correo se las respondo. Entonces, vamos a entrar en el tema de la separación. Hay situaciones de violencia de género que nos obligan a tener que separarnos. Y si hay que hacerlo, hay que hacerlo, aunque nos cueste la vida. La vida a veces nos cuesta quedarnos. Muy bien. ¿Qué hacer si necesito separarme de emergencia? Ok. Número 1. En caso de que necesitemos separarnos de emergencia con una situación de violencia, que digamos, no, es que tengo que literalmente correr, porque si no corro, me matan. Lo primero es la red de apoyo. ¿Quién es nuestra red de apoyo? Vemos a nuestro alrededor. ¿Quién me apoya si yo necesito ayuda? Podría ser una hermana, podría ser un familiar, una tía, una amiga, padre, madre, una sobrina, un sobrino, no sé, alguien. Hay alguien ahí que uno dice, si yo necesitase ayuda, podría acudir a esa persona. O puede que no haya nadie. Muchas veces estamos en un país extranjero, estamos solas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en Costa Rica, ustedes pueden acudir, si no tienen un familiar, un amigo, entonces pueden acudir a los albergues del INAMU. El INAMU es el Instituto Nacional de la Mujer en Costa Rica y tiene albergues de emergencia. Usted dice 911, llama al 911
o llama a la delegación del INAMO, que hay un número especializado para eso, y dice, necesito irme de aquí ya. Y ellos le ayudan, tienen albergues alrededor de todo el país para poder ayudar a estas mujeres que si no van y no acuden en su ayuda, no tienen a dónde ir. Entonces ahí está el INAMO. No solamente acoge a las mujeres, acoge a los hijos también. Se sabe que la madre va con los hijos. Así que estos son los dos lugares a los que podemos acudir de emergencia. ¿Qué pasa si estamos en un país extranjero? Bueno, hay que ver a nivel de jurisdicción nacional qué es lo que existe. Casi en todos los países existe una institución de la mujer. Entonces, en Costa Rica es el INAMO, pero casi en todos los países existen. En Estados Unidos hay, en muchísimos países hay. Entonces, hay que averiguarnos cuál es ese país. Si ustedes me dicen, mira, si ustedes me pueden escribir y decirme, yo no estoy en Costa Rica, yo estoy en tal lado, ¿cuál será el lugar? Entonces yo les ayudo a averiguar para tener ese número guardado en mi celular. Para finalizar esta ponencia, quiero ponerles por acá este proverbio que dice que el que va tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra. Me pareció maravilloso porque si ustedes han dado lo mejor de ustedes, si ustedes han dado su mayor esfuerzo, su mayor dedicación a su negocio, a su familia, no importa si no son correspondidas, no importa si no son valoradas, no importa si quiebran y tienen que volver a empezar el negocio, no importa. Porque el que va tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra. Y la honra, mujeres, no se compra en una tienda. Esa se gana solamente con nuestro actuar. Así que, bueno, les deseo a todas muchísimos éxitos en los negocios que vayan a emprender, lo que vayan a estudiar, los ciclos de las cadenas que vayan a romper y en todo lo que vayan a lograr. Quiero invitarlas también a todas a formar parte de mi proyecto Empodérate, mujer, que lo van a encontrar en Instagram. Ahí también vamos a estar dando charlas acerca de empoderamiento femenino, psicología. Tenemos por ahí un montón de links de acceso para que ustedes puedan aprender muchísimo, diferentes oportunidades de becas, información. Ese es un tema que me apasiona muchísimo, así que las invito a formar parte también de ese grupo, al igual que de este. Y bueno, les mando a todas un fuerte abrazo. Estoy a sus órdenes para responder correos y preguntas. Muchísimas gracias.